¿Qué convierte el moretón morado en amarillo? La pista está en el verde que aparece antes. En menos de 10 minutos vas a entender ese extraño arco iris y podrás leer cada color como una etapa de reparación bajo tu piel. Nivel de rareza inicial. Lo que parece una simple mancha es, en realidad, la escena visible de una operación microscópica de limpieza, reciclaje y reconstrucción. El mito dice que el golpe pinta la piel. La realidad es más interesante. El color viene de tu propia sangre, atrapada donde normalmente no debería estar. Cuando chocas contra una mesa, recibes un balonazo o te aprietan el brazo con suficiente fuerza. Pequeños vasos sanguíneos llamados capilares pueden romperse. La piel quizás siga intacta, pero una cantidad reducida de sangre escapa hacia los tejidos cercanos. Como esa sangre no tiene una herida abierta por la que salir, queda acumulada bajo la superficie. Eso es un moretón, una fuga interna pequeña y localizada. Al principio puede verse rojizo porque la hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno dentro de los glóbulos rojos, todavía conserva un aspecto parecido al de la sangre reciente. Sin embargo, la profundidad del golpe, la iluminación y el tono de piel pueden hacer que esa fase sea difícil de notar. Poco después, aparece el color que asociamos de inmediato con un moretón. Azul oscuro, violáceo o casi negro. Aquí surge el primer dato raro. La sangre humana nunca es azul, ni siquiera dentro de las venas. Siempre tiene alguna tonalidad roja, más brillante cuando lleva mucho oxígeno y más oscura cuando lleva menos. El aspecto azulado de ciertas venas y moretones es un efecto óptico. La luz atraviesa la piel. Algunas longitudes de onda se absorben más que otras y la luz que vuelve a nuestros ojos altera el color que percibimos. A eso se suma la sangre concentrada bajo varias capas de tejido, que puede verse morada, aunque sus pigmentos no hayan producido pintura violeta. Por eso dos personas con el mismo golpe no necesariamente muestran el mismo color. En piel clara, puede destacar un azul intenso. En piel oscura, puede apreciarse mejor como una zona más profunda, grisácea, marrón o violácea. El color visible no mide por sí solo la gravedad. Tampoco funciona como un reloj exacto. La Cleveland Clinic explica que los moretones cambian mientras el organismo descompone y reabsorbe la sangre acumulada. Pero la velocidad depende del tamaño, la ubicación, la edad, la circulación, ciertos medicamentos y hasta la cantidad de tejido que cubre la zona. Ahora subimos el nivel de rareza. El moretón no se limita a desvanecerse. Tu cuerpo desmonta químicamente sus colores. Tras la fuga, los glóbulos rojos dañados empiezan a romperse. Entonces llegan células del sistema inmunitario, especialmente macrófagos, que actúan como equipos de limpieza, engullen restos celulares y procesan la hemoglobina. Esta molécula contiene una parte llamada hemo, y el hemo no puede quedarse circulando libremente por el tejido sin más. El organismo lo transforma mediante una cadena ordenada de reacciones. Una enzima abre su estructura y produce biliverdina. Y aquí aparece la pista anunciada al principio. La biliverdina es verde. Ese borde verdoso que a veces rodea un moretón no significa que la lesión se esté pudriendo ni que la sangre se haya vuelto tóxica. Significa que el pigmento original está siendo desarmado. Es una señal visual del metabolismo trabajando. El verde puede ser evidente, muy breve o casi invisible. Además, distintas zonas de un mismo moretón pueden cambiar a ritmos diferentes. El centro puede seguir morado mientras los bordes ya parecen verdes, porque la sangre no se distribuyó de manera uniforme y las células limpiadoras no llegaron a todo al mismo tiempo. Por eso el moretón se parece menos a un semáforo que cambia de un color completo a otro y más a un mapa meteorológico con varios frentes superpuestos. El nivel de rareza aumenta todavía más cuando el verde se convierte en amarillo. La biliverdina es transformada en bilirrubina, un pigmento amarillento conocido también por participar en el color de la bilis. Es la misma familia de procesos que ayuda a explicar por qué la piel y los ojos pueden volverse amarillos cuando se acumula demasiada bilirrubina en ciertas enfermedades, aunque un moretón común contiene el fenómeno en una zona pequeña. En este contexto, el amarillo suele indicar que buena parte de la hemoglobina ya fue procesada y que el organismo avanza en la retirada de los restos. No es el golpe cambiando de humor, son moléculas diferentes dominando la escena en momentos diferentes. La literatura médica recopilada por la National Library of Medicine describe esta degradación del hemo y la formación sucesiva de biliverdina y bilirrubina. Lo extraordinario es que una ruta bioquímica invisible se vuelve observable sin microscopio. Basta mirar la piel para contemplar pigmentos que aparecen durante el reciclaje de una proteína. Después del amarillo pueden quedar tonos marrones. Parte de ese aspecto se relaciona con pigmentos ricos en hierro, como la hemosiderina, almacenados temporalmente dentro de células que recogieron restos de la sangre. El hierro es demasiado útil para desperdiciarlo. El cuerpo intenta recuperarlo y reutilizarlo. Otros componentes viajan por el sistema linfático o regresan gradualmente a la circulación para ser procesados. Mientras tanto, los capilares dañados se reparan, disminuye la inflamación y el líquido acumulado se retira. Finalmente, la concentración de pigmentos baja tanto que la piel recupera su apariencia habitual. El moretón no fue borrado, fue desmontado, transportado y reciclado pieza por pieza. Este es el nivel de rareza que cambia la manera de verlo.
Una mancha aparentemente pasiva es una obra activa de mantenimiento. Incluso la sensibilidad de los primeros días tiene una explicación. El golpe no solo rompe capilares, también puede comprimir fibras, irritar terminaciones nerviosas y desencadenar inflamación. Esa respuesta aumenta el flujo de líquido y libera señales químicas que vuelven la zona más sensible. Conforme el tejido se estabiliza y disminuye la presión, el dolor suele ceder. Pero color y dolor no siempre avanzan juntos. Un moretón puede verse espectacular y doler poco, o parecer discreto mientras una lesión más profunda produce bastante molestia. La apariencia tampoco permite fecharlo con precisión. Durante años se intentó asociar cada tonalidad con un número concreto de días, pero hay demasiadas variables. La cantidad de sangre, la temperatura, la profundidad, la zona corporal y las características individuales alteran la secuencia visible. Decir que un moretón amarillo tiene exactamente cierta edad sería convertir una tendencia biológica en una regla que no existe. Lo más razonable es interpretar los colores como señales aproximadas de transformación, no como una tabla cronológica infalible. Hay otro contraste entre mito y realidad. Masajear con fuerza un moretón recién formado no expulsa la sangre atrapada como si fuera tinta debajo de un plástico. Puede aumentar el daño y la molestia. Durante las primeras horas, el frío envuelto en una tela puede ayudar a reducir dolor e hinchazón, mientras que el organismo se encarga del resto. La mayoría de los moretones comunes desaparece por sí sola, pero importa observar el contexto. Moretones grandes sin golpe recordado, apariciones muy frecuentes, sangrado inusual, dolor intenso, hinchazón que empeora o una lesión cercana al ojo. La cabeza o una articulación merecen valoración profesional. Lo mismo ocurre si la persona toma anticoagulantes o si la marca no mejora como cabría esperar, no porque el verde o el amarillo sean peligrosos, sino porque el patrón completo puede aportar información que el color aislado no ofrece. Y así llegamos al último nivel de rareza. Llevas un laboratorio de pigmentos debajo de la piel. Primero ves sangre acumulada a través del tejido, luego observas cómo la hemoglobina pierde su estructura, cómo aparece la biliverdina verde, cómo surge la bilirrubina amarilla y cómo los restos con hierro pueden dejar una sombra marrón antes de ser retirados. Cada cambio cuenta una parte de la misma historia. Hubo una fuga, llegó el equipo de limpieza, se separaron materiales útiles y el tejido empezó a recuperar su equilibrio. La próxima vez que descubras un moretón en la pierna y no recuerdes qué esquina de la casa ganó la batalla, quizá ya no veas solo una mancha desagradable, verás una secuencia química en tiempo real. El morado marca la sangre atrapada, el verde revela que el hemo está siendo transformado, el amarillo anuncia que el desmontaje continúa. Y cuando el color desaparece, no es que la historia se haya evaporado. Tu cuerpo terminó de recoger la escena sin que tuvieras que darle una sola instrucción. Sígueme para más historias como esta.